Hola, buenos días. Bueno, primero, antes de todo, daros las gracias por la acogida que está teniendo este canal, ¿no? Bueno, hoy vuelvo de nuevo al animismo. No sé si os acordáis que habíamos quedado en el santuario de Adjua, la gran sacerdotisa, a la que pude acceder gracias a Jean-Marie Diafi, uno de los intelectuales que apostaba más por el animismo, por esta sabiduría africana, quien me cedió a su cámara, Geo Dowley, que luego nos hicimos muy amigos, incluso fue protagonista de mi primera película sobre el animismo. Y entonces estábamos en el santuario de Adjua, no sabíamos si éramos bien recibidos o no, porque los espíritus no se habían manifestado, hasta que finalmente, tras esperar muchas horas y no sabíamos dónde íbamos a dormir ni nada, pues Adjua pegó un grito, salió de la casa de los fetiches y se dirigió hacia el estanque sagrado, donde las iniciadas y las mujeres del santuario habían colocado velas flotantes y flores. Mami Wata es un espíritu muy femenino, es el espíritu del agua. La empezaron a invocar: Adjua, ven a nosotros, tenemos necesidad de ti, y unas letanías, y al final ella se arrojó al agua y pareció como si consultara con los peces. Y emergió de pronto, muy sensual, muy sexual, con toda la tela que la llevaba mojada, que le transparentaba todos los pechos. Y entonces ella me miró y dice: ¿qué hace este blanco aquí, este Bruni? ¿Qué es lo que está haciendo aquí? Entonces yo le hablé. Yo no puedo hablar directamente con los espíritus, hay que hablar a través de una tercera persona. Y esta tercera persona era Kwaku, que era su hermano, su oficiante, diríamos, ¿no? Y es él luego quien interpreta lo que ha dicho Adjua, porque las sacerdotisas, cuando pierden el trance, a veces no recuerdan nada de lo que han dicho ni nada, sino que tiene que ser interpretado por la gente del santuario. Y él acotó, su hermano Kwaku era el que tenía como más prestigio, ¿no? Entonces yo tenía que, en pocas palabras, tenía que resumir lo que yo estaba pretendiendo conseguir en aquel santuario. Yo le conté que me parecía increíble que toda esta sabiduría de ellas, de los animistas, estuviera perdiendo, estuviera mal vista incluso por la gente, por los propios africanos. Fue combatida sin piedad por el colonialismo, por los misioneros que decían que aquello era el diablo, ¿no? Porque lo que querían era destruir el alma del pueblo, la identidad, su religión, lo más preciado que tenían, ¿no? Sus creencias, para sustituirlas por unas foráneas, y entonces eso permitiría pues la explotación, porque después de los misioneros venía el ejército, esto lo sabe todo el mundo, ¿no? Y entonces conté que que era una pena, que toda esta cosmogonía, esta visión del mundo, su literatura oral, el gran conocimiento de las plantas del bosque, que todo eso se fuera poco a poco se estuviera perdiendo, y que entonces esto había que documentarlo, y que a lo mejor, pues por casualidad, ni porque yo fuera ni mejor ni peor, yo estaba ahí, quizás era la persona indicada en ese momento para poder comenzar a hacerlo, ¿no? Entonces ella no reaccionó mucho a mis palabras, se volvió a meter en el agua, mientras todo el santuario iba con estas letanías que iban subiendo y creciendo, con los shekerés, esas calabazas con las conchitas, o rascaban botellas. Lo primero que tenían a mano con percusión, a mí también me hicieron repetir unas palabras que yo no comprendía, pero que eran eso: Mami Wata, ayúdanos, manifiéstate, di tu voluntad. Y de pronto, cuando yo pensé que Mami Wata se había ahogado, ¡pam!, salió y dijo: un hombre que no conoce el camino es como el viento. Y todos empezaron a aplaudir. Hubo como un barullo. Y yo le dije a Kwaku, a su hermano, dije: ¿qué ha dicho? ¿Qué significan estas palabras? Dice que eres acogido, eres bien recibido. Entonces ella dijo que, bueno, que yo era muy bien recibido por los espíritus del agua, pero que ella no podía hablar por los espíritus de tierra, porque los espíritus de tierra eran sucios, dijo con estas palabras, les gustaba la sangre, y a ellos, a los del agua, no. Les gustaban los perfumes, el incienso, no tenían buenas relaciones con los de la tierra, que por tanto tendría que hacer unas ceremonias en el bosque, en el corazón del bosque, para llamar a los espíritus de la tierra que se manifestaran con los ritmos apropiados, y que ella vería lo que ocurriría, ¿no? Pero que ella no... Bueno, entonces lo que hizo es que
cuando salió perdió el vestido, quedó desnuda, que la habían acogido en el santuario. Adjua, ya casi desnuda prácticamente, él llevaba como un triangulito pequeño aquí de color rojo, de una telita roja mínima, salió del agua y ¡pah! Corrió y se echó de espaldas a mí. Y entonces yo me quedé muy así, ¿no? Me mojó completamente. Yo dije, entonces su hermano hizo que le cogiera los brazos y se los tirara 2 veces hacia arriba. ¡Pum! ¡Pum! Y una tercera. Y entonces Adjua perdió el trance. Perdió el trance y puso las manos así, quedó un buen rato, hasta que empezó a abrirlas y quedó con una mirada como de quien ha estado en un lugar maravilloso y que de repente está en un mundo que es muy inferior, que es el mundo nuestro, porque ella venía del mundo de los espíritus. Y entonces hizo así, y como que no dio importancia a nada de lo que había pasado, a mí no me dijo nada. Entonces su hermano me dijo, dice, has sido aceptado. Ha sido totalmente aceptado. Si Adjua hasta ahora no te hacía caso, no te había dicho, te ha dado la bienvenida ni nada, es porque ella no se pertenece a sí misma, ella se pertenece a los genios. Es una mujer que ya cuando era muy jovencita fuimos a nuestros padres a visitar a unos pescadores en la laguna de Abidjan y ella fue corriendo al agua, se metió dentro y desapareció. Todos creíamos que había muerto. Y al cabo de unas horas salió en un lugar muy distinto, con unas plantas en la cabeza, con unas algas, con unas flores, hablando en un idioma muy raro. Entonces mis padres la llevaron a un comián, a un sacerdote, una sacerdotisa, quien entró en trance y les dijo que ella era una elegida por los espíritus mismos. Entonces, en su santuario, bueno, ella estuvo con un sacerdote animista, siguiendo todas estas pautas, aprendiendo los secretos del bosque, de las plantas, de las raíces, de las decocciones, y todo eso se aprende en estado de trance. A veces no saben exactamente, no lo pueden contar en estado de vigilia, porque tienen que acceder a esa parte del cerebro a la que solo se puede acceder en estado de trance, ¿no? Y no siempre es fácil, ¿no? Bueno, pues yo estuve muy contento de haber sido aceptado, aunque me dijeron que tendrían que hacer unas ceremonias para ver si los espíritus de la tierra accedían a que yo pudiera continuar en el santuario. Entonces, bueno, como ocurre ahí siempre, hay un día propicio para hacer eso. Y hay que esperar que en sueños a Adjua se le apareciera a Boyá, que es el rey de los cazadores, que es el genio máximo de la tierra, del bosque, para que le comunicara el día y dónde se haría la ceremonia de presentación, para ver si ellos me daban acceso o no. Todas estas historias yo las escribí en mis diarios, en unos diarios que iba haciendo. Tiene páginas y páginas y páginas con todo. Esto lo recogí en el libro Viaje al País de las Almas, que ahora ya no se encuentra, está más que agotado, está totalmente agotado. Se puede encontrar por internet, pero yo no os lo recomendaría porque piden muchísimo dinero, es absurdo. Porque quiero rehacerlo, quiero volver a reeditarlo. Aquí tengo más mi diario, ¿no? Libretas y libretas. Y de este diario, con este diario también me sirvió escrito de otra manera o reescrito, para algunas partes de Viaje al Mundo Olvidado, que es mi último libro, ¿no? Y decía que tengo en mente volver a reeditar el libro con muchas más fotos, porque he regresado muchísimas veces más, ¿no? Mientras tanto, yo no podía estar en ninguno de los rituales relacionados con el bosque, solo con los del agua, que eran los que yo había tenido permiso. Entonces, como pasaban los días, Kwaku, el hermano de Adjua, me dijo, mira, vamos a ver al genio de las rocas sagradas para que interceda. Las rocas sagradas era un lugar, unas rocas que por lo visto estaban en medio de la selva, y eran unas rocas grandes, enormes, y me dijo que habían caído del cielo. Bueno, fuimos hacia allá, alquilamos una pequeña camioneta, un pick-up,
bueno, no alquilamos, era un pick-up que hacía ese servicio, habían campesinos, había de todo. Y entonces salimos del pueblo, compramos unas gallinas que iban a sacrificar al espíritu de las rocas, algo de alcohol, también como vino de palma y una especie como un orujo, diríamos, como una destilación muy fuerte que hacían también con el vino de palma, y nos dirigimos hacia el corazón del bosque, toda la selva con los fromages, estos árboles enormes, las ceibas. Había otros que ya estaban, que habían muerto, y entonces eran todo como ramas quemadas, era un espectáculo como dantesco, como del bosco casi, ¿no? Estos árboles ennegrecidos, y además era la selva con una niebla con que se deshacía jirones entre estos árboles negros, ¿no? Y poco a poco llegamos a la selva. Llegó un momento que como se hace ahí, Kwaku pegó un par de golpes a la chapa del pick-up, se detuvo y bajamos, Kwaku, yo y 2 o 3 iniciados. Y con Diego, evidentemente, con mi amigo, con el ayudante de Adiafi, ¿no? Comenzamos a andar por aquel bosque con un machete, iba abriendo camino de lianas. De vez en cuando oías, y hasta vimos como una serpiente enorme, yo no sé qué serpiente debía ser, si una pitón o qué, pero vimos la cola, aquello como se iba, ¿no? Algunos animales también. De repente llegamos a un pequeño claro, entraba el sol, y era como una maravilla, porque había un poquito de agua, había unos pájaros ahí como bañándose de colores, una cosa fantástica, y unas mariposas enormes, así, de color azul turquesa y verde también esmeralda, pero muy brillantes, que estaban como, yo no sé qué hacían, yo creo que debían beber como sal o algo, ¿no? Estaban allá. Y también había como piña americana, la ananás, muy pequeñas, más delgaditas, y las cortaron, eran muy verdes, las probamos, yo pensé que aquello sería súper verde y amargo, y eran dulcísimas, bueno, una maravilla. Y entonces llegamos, nos vino el guardián de las rocas sagradas, un hombre muy interesante, es este, bueno, aquí lo tenemos de espaldas, ¿eh? Aquí lo tenemos de espaldas, creo que hay otra foto, aquí está. Nos vino a coger este hombre y entramos en estas especie de grutas que dejan, en realidad no son grutas, es que son unas rocas enormes, muy grandes, descomunales, como tiradas ahí por alguna especie de cíclope. Y entonces entre ellas dejan unos resquicios. De estas, a modo de altar, había el sacrificio, bueno, un olor, os podéis imaginar, se había sacrificado ahí un cordero pues hacía un tiempo y quedaba todo de moscas y bichos ahí, gusanos, una cosa bastante horrible. Entonces que fuimos evidentemente a otro de los altares. Cuando entramos en este nuevo recoveco, vimos una serpiente enorme, como wow, se iba. Y entonces el guardián dijo, no os preocupéis que aquí esta serpiente es la guardiana, no puede hacer ningún daño porque es buena. Bueno, pues vale, pues muy bien, procuraré que no volverme a cruzar con ella, ¿no? Nos contó, fíjate que acabo de Madame Guetta Alfred, Abidjan, una dirección que no recuerdo quiénes eran, pero estas cosas que pasan, que te dejan las vas guardando y pasa el tiempo, no las quieres tirar evidentemente, pero ya no sabes quiénes son. Bueno, pues entonces me contó el guardián de las rocas sagradas que ellas protegían a la gente. No se puede ir siempre al bosque, los jueves no se puede ir porque están dedicados solamente a los genios, y si tú vas ahí te puede ocurrir una desgracia tremenda. En el bosque ocurren cosas extrañas porque hay muchos genios que te pueden atacar, hay unos que tienen los pelos muy largos y que son muy primitivos, que entre hombres y simios, y que devoran a la gente. Otras, las blota, tienen los pechos muy largos y se los echan para atrás, pam, porque les pesan tanto que los tienen que echar para atrás y no pueden andar. Después hay unos que parecen unos pigmeos y que tienen los pies al revés, porque así los enemigos, cuando ven las huellas en el suelo, piensan que han tomado la dirección contraria y así no los atacan, ¿no? Bueno, hay toda una serie de seres. Si tú tienes la mala suerte que te topas con uno de ellos,
puedes invocar al genio de las rocas sagradas, que entonces se manifiesta en forma de un animal enorme, una bestia, tipo como un león. No explican muy bien qué tipo de fiera es, ¿no? Pero es entre un león, una pantera, muy grande, muy grande, muy grande. Tú no lo llegas a ver porque lo percibes por el rabillo del ojo o lo ves muy lejos. Y entonces dice, cuando tú andas, él te va siguiendo. Tú puedes mirar un poco así y ves como detrás te va siguiendo. Cuando te paras, se para. Si corres, corre. Si vas más lento, va más lento. Hasta que cuando sales del bosque, vuelves a mirar y ves ya cuando ya ha pasado el peligro, él se da la media vuelta y se va. Entonces dice que el genio de las rocas sagradas, que siempre tiene una mujer junto a él. Por eso las mujeres evitan mucho ir ahí solas, porque tienen miedo de que cada X tiempo, cuando estas mujeres se van volviendo mayores o mueren, necesita una nueva, que él secuestra con sus poderes. Por eso las mujeres no van nunca solas a este bosque, y si van, procuran estar siempre juntas y no descontrolarse, porque si una se separa un poco, podría ser que este genio la secuestrara. Entonces hizo la ceremonia, degolló a una pobre gallina, la tiró hacia arriba y entonces la gallina dio varias volteretas y cayó patas arriba, lo que significa que el sacrificio ha sido aceptado. Entonces, bueno, los 4 o 5 que veíamos ahí empezaron a hacer unos cánticos y Guan, el sacerdote de las rocas sagradas, el guardián, me dijo, el sacrificio ha sido aceptado, el espíritu de las rocas sagradas va a interceder para que Aboyá, el rey de los cazadores, se manifieste en sueños a Ayua y puedas asistir a las ceremonias en el bosque sagrado. Bueno, pues con este final, yo creo que ha acabado el podcast, el YouTube de hoy, ¿no? Y os espero el próximo domingo. Y ya sabéis, por favor, que si os ha gustado, dadle al like y a la campanita y, por favor, suscribíos. Y decir, si estáis contentos con este canal, decírselo a todas vuestras amistades, por favor, para que sí vayan aumentando el número de seguidores, porque de esta manera YouTube y todas esas aplicaciones que yo desconozco bastante, tengo alguien que me lo lleva, entonces lo recomiendan a más gente y así se va difundiendo, porque si yo lo hago es para que se vea y se escuche, evidentemente. Bueno, pues nada más, y nada, a disfrutar estos días que está haciendo de primavera en febrero y que no está lloviendo y yo no sé qué vamos a hacer. Bueno, besos.